cada vez que yo fabrico un guitarrón, hago una décima, o sea, gloso esa cuarteta por los guitarrones que he hecho. Yo me forjé un guitarrón pa' cantar a los poetas, las décimas y cuartetas de mi hermosa tradición. Ay, ay, aycito, ay, 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 no. 25 cuerdas son, me costó sudor y sangre. En la abundancia o el hambre será mi fiel compañero. Me dijo un guitarronero, afina esos alambres. Ay, ay, aycito, ay, 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 no. Bueno, el guitarrón chileno yo lo conocí en los años que más o menos 94, 95, cuando se hizo los primeros encuentros de payadores acá en Cabrero. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, su afinación, su toquillo y al canto que acompañaba. Y al mismo tiempo tuve el interés de construir algunos instrumentos. Comencé, por ejemplo, con algunas guitarritas hechas de madera de terciada con pino. La verdad que era más el entusiasmo de construir los instrumentos como casi jugando en tiempos de adolescencia. Bueno, y ya después, a los 18 años, ya empecé como a interesarme realmente en el guitarrón y tratar de construir alguno. Y ya en el año 2010 ya se toma en serio el tema de los instrumentos, estudiando las maderas, las medidas y todo lo que se relaciona con el guitarrón y construyendo. Y en eso estamos en la actualidad. Yo conocí el guitarrón cuando estaba en la universidad estudiando música y ahí tuve que hacer un trabajo de investigación, una tarea sobre el guitarrón chileno. Y recién como que lo descubrí, en verdad no tenía idea que existía y algo supe. Fue un trabajo bien superficial, pero ahí me enteré de que existía. Bueno, el primer guitarrón que vi yo fue en una foto en un libro. Cuando era niño me llamó la atención el instrumento de tantas cuerdas, cómo estaba compuesto. Y ya la primera relación directa en que yo lo conocí, cómo sonaba, cómo se tocaba y a lo que acompañaba fue como el año 94, 95. Como dije, los encuentros de payadores que se hicieron acá en Cabrero en ese tiempo. Así que en ese tema acá en la región estamos como nuevitos, no ya tantos años el tema del guitarrón. Fue como medio azaroso igual. Yo después de que estudié música salí de la universidad y no me dediqué nunca a la música y me puse a trabajar en artesanía, en madera. Hice joyería, anillos, colgantes, cosas así. Y al tiempo, a través de un amigo que después fue socio acá en el taller, trabajamos juntos, conocí a don Anselmo Jaramillo. Él me enseñó al principio, con él hice un curso de construcción, hice un instrumento en su casa, allá en Pudahuel, y al tiempo nos venimos a trabajar acá al taller y estuvimos trabajando como 3 años y medio juntos. O sea, yo era su discípulo, fui su aprendiz formalmente durante el curso que hice con él, que duró como 6 meses, hice una guitarra, y después estando acá ya hicimos otros instrumentos. Siempre él me enseñó todo eso. Durante esos años que trabajamos juntos aprendí mucho con él. Hicimos guitarras de distintos tipos, cuatro, mandolina, bajo acústico, varios instrumentos. Y empezamos primero a trabajar con un maestro, Humberto Godoy, que me enseñó a fabricar la guitarra, porque él no sabía fabricar guitarra. Y yo de patudo comencé a mirar el interior del guitarrón y para las tomas estudiantiles, las primeras que hubieron, empecé a hacer esto primero. El puente, y el viejito me dijo después eso es la pontezuela, que es la palabra antigua que se usaba, la pontezuela. Y de ahí empecé a fabricar guitarrones para mí, para mis cercanos. No vendo, ¿ya? Jamás he vendido un guitarrón. No creo que venda, no lo sé. A lo mejor por muy afligido que esté, de los que yo he hecho,
venda uno, pero en este momento solo hago trueque. Y no es mi profesión, por lo tanto, con mucho respeto hablo de esto delante de ustedes, porque yo no soy un maestro luthier, solo soy un artesano del guitarrón. Guitarrones en serio, la verdad es que no tengo un número, pero todo también fue una etapa en que fue ensayo-error. Por ejemplo, probé maderas que no sonaron bien, probé medidas que no dieron buen resultado, instrumentos que quedaron pesados, mal hechos, pero eso fue como toda una prueba. Y número exacto no tengo, pero como le contaba anteriormente, ya del 2007, 2008 ya se toma en serio el tema. Ahí ya se empieza a estudiar bien las maderas, las medidas y se empiezan, ya son guitarrones de verdad en aquel tiempo. Mire, mi maestro Carlos López ha hecho hartos guitarrones. Entonces, con él tuve el acercamiento a lo que es la construcción del guitarrón. La resistencia distinta en la tapa a lo que es una guitarra. Una guitarra está tirando 36 kilos, 35 kilos, y el guitarrón está tirando 25, 75, 80 kilos. Entonces, harta la diferencia. Don Francisco Astorga, que en paz descanse, con don Juan Carlos Bustamante, estudiosos del guitarrón, donde sale en una de esas páginas hay unos dibujitos. Incluso al lado una tabla donde habla las medidas del instrumento, alto de caja, ancho de caja, tiro musical, entre otra información. Entonces a partir de ese, yo fui sacando como la medida mía, ¿ya? Porque la idea no es tener la copia de otro instrumento, sino que mi instrumento sea también del gusto de alguien que diga, mire, yo quiero de ese artesano porque la forma me gusta, el sonido me gusta. Y yo creo que ese es como la base de ese libro, y haciendo como un resumen más o menos. Bueno, y uno va probando, porque como yo toco guitarrón también, entonces termino el guitarrón y digo, ya, a este guitarrón le falta un poquito acá. Este guitarrón hay que sacarle un poquito de acá. Este hay que probar con esta madera, entonces uno va jugando. Tengo la ventaja también de hacerlo y tocar el instrumento. ¿Sí? En general, para la construcción de las guitarras, otro instrumento, porque fue antes de empezar a aplicar las técnicas, las maderas técnicas en el guitarrón, fue con un cantor de la Araucanía, que trabajaba cerca por acá, nos vino a visitar, trabajaba parece en madera, en el madereo, en las forestales, mejor dicho. Y él, en una conversación, porque él tocaba muy bien la guitarra por tercera alta, recuerdo, y al otro día dijo, ¿qué si estas yo las hago? Y le pregunté yo, ¿y cómo dobla, por ejemplo, la madera del costado de los instrumentos? Fácil, pues me dijo, se adelgaza bien la madera, con lija, con raspa, cepillo, hasta llegar hasta los 2 milímetros, la echa a remojar, dijo, y después la tuerce con temperatura. Coloca en un poste, me dijo, un tarrito con brasa y la comienza. Ya, yo tomé entonces la madera, me conseguí poner unas piezas, las remojé y la doblé. Y de ese momento ya comenzó toda la magia de él. Y esto estamos hablando del año 95, más o menos, 94, 95, en ese tiempo. Y de ahí para adelante ya no paramos. Empecé a hacer guitarrones cuando ellos se fueron. Justo ellos se fueron y ahí me empezaron a llegar a mí pedidos de guitarrón. Así que tuve que revisar los guitarrones que ya habíamos hecho y en base a ellos como que yo empecé a desarrollar mis planos, todo mi método de construcción de guitarrones específico. Igual no es fácil. Aparte no hay mucha gente a quien preguntarle tampoco, no hay muchos guitarroneros. Ahora hay más, pero seguimos siendo pocos. Uno va recogiendo, va como recopilando cuando le interesa algo, información. Por ejemplo, de cómo doblar la madera, qué tipo de madera se usan. De se le puede dar la opinión personas que quizá uno dice no tienen relación con la lutería, pero un mensaje le deja. Por ejemplo, una vez mi abuelo me dijo, estas parece que eran más altas, porque yo hacía unas guitarras que eran delgaditas. Y él me dijo, no, estas parece que se hacían más altas. Yo vi una en la antigüedad, me decía. Por ejemplo, el cepillado de la madera, por ejemplo, un primo de mi mamá me explicaba para qué lado se cepillaba la madera, en qué condiciones tenía que estar. Entonces va tomando como de varios datos para llegar a una información y después armar todo este tema. Bueno, y en aquel tiempo era todo casi más de forma natural. Eran así con información que captaba uno en conversación de repente. Ahora no, usted se mete a la red, encuentra las medidas, el tipo de madera,
tutoriales, es mucho más... En estos tiempos es fácil, pero en aquel tiempo sí se tuvo que atender bastante a la oralidad. De ahí sacar datos para armar el tema. Y eso también demoró un tiempo, o si no, en esos años ya hubiésemos estado ya a otro nivel. Mis maestros más como importantes del guitarrón fueron músicos, sobre todo don Pancho y don Juan Pérez de Pirque. Como en base a preguntas que yo le hacía a ellos, comentarios que ellos me daban, como que yo ahí fui aprendiendo más al respecto. Eso es como oralidad pura. Y yo tomo como referencia dos grandes guitarroneros de este país, que mi respeto. Uno es Insunza, don Ricardo Insunza, que en paz descanse, y don Segundo Tapia. Ellos son como mi referente del instrumento. Bueno, hay muchas maneras de construir una guitarra, pero son aplicables también a un guitarrón. La diferencia más grande es la tensión de las cuerdas. Claro, el guitarrón tiene que soportar muchos kilos más que la guitarra y por ende tiene que ser más robusto en algunas partes. Necesita una tapa tal vez más gruesa, un sistema de barretaje más resistente, un puente más grande. Pero también se compensa de otras maneras. El mango del guitarrón es más pequeño, es más ancho también, más robusto. Y dentro de esa... Al final es como la misma lógica de una guitarra. Eso es lo que tenéis que tener otros cuidados. O tener cuidados específicos, énfasis en ciertas partes. Respecto a la caja, es más pequeña que las guitarras, aunque hay guitarras de este tamaño, pero es más ancha, ¿sí? Sin embargo, yo he construido guitarrones más delgados y más anchos para probar la sonoridad. Esta pieza ayuda mucho a la sonoridad, porque tu brazo pasa por encima y no toca la tapa. Entonces, hablando del pulmón vibrante de una guitarra, que esto es lo que vibra, al menos en este guitarrón, porque las barras salen de acá en forma de abanico y aparte tiene estos dos tremendos puñales acá, entonces toda esta parte es sorda a la vibración. Lo que va a vibrar y va a producir sonoridad acá es esto. Todo esto es el pulmón vibrante. Entonces, si yo no le pongo un realce vibrante acá, me estoy comiendo un 25, un 30% de la vibración. Opaco la sonoridad. Y esta parte no va a vibrar. Entonces, con esto ayudamos un poco a que la sonoridad tenga un poco más de sustain. Que vibre más la tapa, ya que el brazo no va a tocar ahí. Si yo no tuviera esto, es como si pusiera mi mano acá. Si saco, es que se chupa el sustain, la vibración. Al principio me pasaba más que se rompían en algunas partes, ¿cachai? Se fisuraban. Pero eso es parte del aprendizaje. Y con el tiempo siguen pasando cosas, pero cada vez menos. Por ejemplo, cuando ya llegas a cierto sistema de barretaje que te funciona hartas veces, como que lo mantienes. Y variar ese sistema es un riesgo. Así que tenéis que ir de a poco haciendo ciertas variaciones de espesores, de madera y probar. Ya, el barretaje es como la disposición o la configuración de refuerzos que tú le pones a la tapa armónica en su interior, para que resista, de partida, para que resista el tiempo, que el instrumento no se deforme y para que le dé cierta característica acústica, sonora, según lo que tú quieras. Y ahí hay infinidad de posibilidades. El criterio es más o menos similar al de una guitarra, es muy parecido. También yo he ocupado sistemas, o sea, me he basado con en verdad lo que sabía de guitarra y lo he aplicado en guitarrones. Y los barretajes también yo los voy variando poquito, ya cada vez menos porque es, como te digo, riesgoso. Ciertas maderas ya no las uso porque no me dan la resistencia que quiero. El alerce, ponte tú, a ciertas cosas ya no, como que me da miedo. Porque a veces es muy frágil. Hay un montón de cositas que uno va aprendiendo. El puente, en este caso, va con unos pernos y va por dentro
y esto se tapa. Ahí está tapado el puente, los 3 pernos que lleva uno en esta esquina, otro acá y otro acá. Aquí está más cerca porque acá tiene las cuerdas más gruesas, la mayor cantidad de cuerdas y con más tensión. Entonces acá tiene uno, acá abajo tiene otro y acá tiene otro. Y esos van con un refuerzo por debajo y con el perno. Este guitarrón tiene 4 barras de fibra de carbono en su mango y ayudan a resistir el peso, la tensión de las cuerdas para que no se doble el mango, porque el mango es bastante delgado. Es un mango bastante cómodo. Bueno, es ancho como todo mango, pero es bastante delgado acá. Estamos hablando de un mango de 2,4 máximo, no me acuerdo cuánto lo dejé. Un mango de 2,2. Bastante delgado para el guitarrón. Pero eso le damos firmeza con las 4 barras de fibra de carbono que van por dentro. 4 barras internas. Pero planos, yo no tengo planos así como hechos, ¿cachai? O digitalizados, nada. Todos están como en dibujo a mano, o anotaciones en cuadernos. Probar, no sé, pues. Hago registro de todos los guitarrones que desde cierto momento me puse a anotar planos, ¿cachai? Pero bien, así croquis, ¿cachai? Bien mal hechos incluso. Pero para llevar un registro más o menos de los cambios que le hago a algunos guitarrones y poder sacar conclusiones respecto al sonido, ¿cachai? A lo que pasa. Con una madera u otra, bajar un poco un espesor y ver ya, cómo resulta este. O mantener ciertas cosas y cambiar otras. Es como la manera de aprender, es lenta, ¿cachai? Pero es la única, yo creo. No se me ocurre otra. Bueno, ahí hay un tema con el guitarrón, porque son dos variables hasta el momento básicas. Una es la resistencia, de cómo resiste las 25 cuerdas, y lo otro, que suene, porque puedo dejar un instrumento bien firme, bien rígido, que no se va a despegar ni jodiendo, pero es posible que no suene. Y a la vez también, para que suene, dejamos el barataje delgadito, la tapa armónica, pero también el riesgo de que se pueda despegar. Pero yo ideé un sistema nuevo, que es secreto artesanal hasta el momento, que igual se va a descubrir después, un refuerzo. Y por lo menos dio resultado. Hasta el momento ningún guitarrón se ha despegado del puente, no ha variado. Y ha ayudado también a que resista las 25 cuerdas. Y lo otro que, bueno, ahí hay que ir jugando también cuando uno encuerda el instrumento, ojalá mixto, metálico, y los bordones ojalá nylon. Y cuerda de acero de bajo calibre siempre, calculando más o menos que del tono, que no varíe tampoco. Bueno, ahí hay harto que hablar de ese tema, ese sería como un tema aparte. Y ese es más o menos el asunto. La verdad que si uno en la actualidad estudia la guitarra clásica, por ejemplo, tiene un barataje, una medida, que también no es igual en un artesano y otro, porque también son distintas medidas, distintas maderas, distintos pegados, distancias. Y como dicen los artesanos, lo que a uno se le da, al otro no se le da. Entonces, la mejor experiencia es probar uno mismo. Probar uno mismo que resulte lo que uno va a aplicar. Y esto también no es un conocimiento de que uno vaya a partir de cero, porque siempre hay que tener bases, o si no, estaríamos muy atrasados en eso. Así que no. O sea, de lo que está, uno lo trata de mejorar. Y de lo que ya se mejoró, tratar de mejorar un poquito más. Y ahí es el progreso de este tema. En realidad uno nunca deja de decir ya, lo di con todo, ahora voy a construir tranquilamente. No, siempre hay algo que hay que mejorar. Siempre. Y por redes sociales yo conozco como los trabajos de otros artesanos de acá de Chile. Po. Y me he enterado a través de esa manera de que ellos igual se juntan a veces o hacen ferias de luthieres en ciertas épocas del año. Entonces, igual está empezando a pasar bastante ahora. Igual se juntan. Y se comparte alto conocimiento también a través de las redes sociales. Se recomiendan cosas, se tiran trabajo. Igual hay mucho más que antes. Pero yo no participo tanto, la verdad. Soy más ermitaño. Por lo menos yo tengo contacto a través de redes con algunos, tanto chilenos como algunos luthieres extranjeros también.
Por ejemplo, unos españoles, algunos colombianos, mexicanos que también son buenos, y varios amigos acá en Chile también, que compartimos información de repente sobre lutería, bueno, y con los chilenos sobre el guitarrón. De repente cómo se puede modificar el barataje, qué se puede hacer en la pala, qué maderas da mejor resultado, qué medida, qué profundidad de caja. Y lo otro también, la información importante de esto es qué opinan los cantores, los que tocan el instrumento. Tiempo atrás había un cantor de Rancagua que me decía que, mira, una de las gracias decía que el instrumento ojalá sea liviano, porque estar toda la noche con un instrumento cantándolo divino, por ejemplo, un instrumento que es medio pesado, es como estresante. Entonces ya uno atiende a eso, dice ya, hay que reducir madera. ¿En qué parte puede ser la madera un poco más liviana? Reducir las medidas y no descuidarte el sonido del instrumento. Así que por ahí vamos a ver. Primero, no es un instrumento comercial. Primero hay que tener bastante vocación, creo yo, cariño por el instrumento para acercarse a él y aprenderlo de la forma correcta. Porque no es como la guitarra, porque por ejemplo usted con muy poca plata va a una tienda y se compra una guitarra china, la hace sonar y listo. Pero no ocurre lo mismo con el guitarrón. Entonces el cantor o el interesado en el instrumento necesita decir, mire, un instrumento con estos colores, con este sonido, vi este instrumento y me gustaba cómo sonaba este, más o menos esto. Y a partir de eso uno va trabajando el instrumento. Y eso yo creo que es el tema, que no es comercial. Son siempre a pedido. Nunca he podido tener stock. Así que son a pedido y personalizados. La gente viene cuando son de acá de Santiago, cerca, y acá yo les puedo mostrar las maderas, les muestro los guitarrones antiguos que tengo, o por fotos de guitarrones que ya he hecho, les enseño y en base a eso ellos como que eligen, mira, me gusta este modelo de acá, pero quiero con esta madera o quiero que suene así, ¿cachai? O a veces directamente por gente que vive afuera o lejos de Santiago me encargan así como por foto nomás, o por audio de repente. Así básicamente. No tengo como una tienda virtual ni nada al respecto, no. A pedido no. Por ahora. Bueno, siempre me llaman, yo manejo en redes, porque en estos tiempos es como imposible tener un letrerito como decir vendo pan amasado. Imposible, aquí lo vería mi vecino, mis tías y se acaba el cuento. Entonces se tiene que uno embarcar en el tema de las redes, a través de Facebook, Instagram y WhatsApp. Así que ahí uno le envía fotos de repente, videos, bastante información. Por ejemplo, colores de la madera, qué de madera quieren, qué medida, para qué lo va a querer. De repente me llaman algunos que me dicen, mire, quiero un instrumento así como, no, como con miedo a tener un instrumento decente. No, le digo yo, su guitarrón va a ser su primer guitarrón y lo va a acompañar quizás cuánto tiempo. Por eso aunque los materiales sean de baja calidad, porque también va de acuerdo a la calidad de la madera, porque hay que ir jugando también ese tema. Pero la idea es, cuando me contactan, es ofrecerle un buen instrumento, una pieza bonita. Y el material que mejor me ha resultado es el lingue. El lingue es una madera nativa chilena y resiste el calor del norte y el frío sureño. De hecho, la diferencia, por ejemplo, el Jaramillo ocupa en los otros guitarrones que hace el ciruelillo. Y esa madera en el norte sufre harto, se agrieta. En cambio el lingue no. El lingue es una madera muy sonora, primero, aromática, es muy bella, como atigrada así, y potencia los agudos y los graves. Juan Pérez en Santa Rita tiene el primer guitarrón que yo hice que está fabricado de lingue, con puro lingue reciclado. Y ese guitarrón suena maravilloso. Y es un guitarrón así, artesa total, po. Yo lo hice con un cartonero, esto sí, no tenía nada de herramienta. Entonces, y las tapas yo ocupo el pino oregón, también que se recicla, de las puertas, qué sé yo. Y si hay platita o alguien quiere abeto o cedro también, las tapas armónicas. El abeto me gusta mucho, el cedro también suena un poquito más grave. Los agudos suenan mejor, tiene más brillo, pero eso es respecto a lo que yo he probado nomás en el toque.
Cada quien tendrá su perspectiva del instrumento. Lo que hago yo es tratar de pasar los modelos que ya son bien típicos en guitarra y aplicarlos al guitarrón. ¿Sí? Según el tipo de encordado, he ocupado sistemas de X que son como los que ocupan las guitarras folk, que son mucho más resistentes, pero suenan mejor para el metal. Son más durables. Si tú le pones ese sistema a un encordado de nylon, probablemente no te va a dar buen resultado. Va a sonar sordo, qué sé yo. Así que lo más complicado es sacarle un buen sonido al guitarrón con nylon o mixto. ¿Sí? Para eso buscáis cierto tipo de tapas. El abeto es bueno. Para el mixto es mejor me gusta más el Alerzo, el Oregón canadiense, ¿cachai? Ahí es como bien personal la búsqueda. Porque en realidad uno cuando hace un instrumento uno hace como la pieza, pero el que le da vida es el cantor. El cantor lo divino, lo poeta, el payador. Respecto al diapasón, yo lo he fabricado con roble americano y también roble chileno, que son muy resistentes al calor, al frío y no se doblan fácilmente. Maderas duras. Diapasón duro y fondo y costado tiene que ser una madera permeable. Yo trabajo con largos vibrantes más que con modelos. Si quiere una tonalidad especial, uno más o menos ve el largo vibrante que puede darle la tonalidad de la cuerda, la resistencia que va a tener y la afinación, la tensión de la cuerda. Y uno va a ir jugando con esas medidas, al menos yo. Y ahora vamos a trabajar lo que es el realce vibrante. Bueno, el hecho de construir un instrumento y poder afinarlo y tocarlo es una ventaja pero tremenda porque aparte de uno determinar el instrumento como mueble, ¿ya? Se termina el instrumento, al final es un mueble si no está sonando. Uno puede decir, mire, en esto estoy fallando, en esto voy bien, ¿ya? Y más la información que le dan los otros. Entonces esa es la gracia de tener un instrumento, de probarlo, de decir, este está sonando bien, esto le falta acá, hay que corregir esto, voy a mejorar esto, da como información. Y eso yo creo que vale mucho. No me salió. Por el hijo. Estoy criando una potranca, estoy criando una potranca a mi gusto y a mi maña. Es una bestia castaña que tiene las patas blancas. Cuando yo la asusto arranca galopando en el potrero. Es bella de cuerpo entero, al viento echa sus crines. Sentimientos me definen, parece que más la quiero. Hoy le he puesto su bozal. Hoy le he puesto su bozal para llevarla de tiro. Y con paciencia la miro, que es muy bonito animal. Se me pone a juguetear como niñita cualquiera, paseando por la trojera donde mete un tierno boche. Pero al llegar la noche se duerme en su pesebrera.